yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a asignar la nota y voy a subir el documento con las observaciones para que aquellos grupos que no lo alcance a retroalimentar puedan hacer los ajustes. ¿Sí me hago entender lo que les quiero decir? ¿Por qué esto? Porque es necesario que los requerimientos que definimos en la unidad 2 queden bien redactados, porque si esa información no queda bien, no vamos a poder trabajar bien esta parte que viene, ¿sí? Entonces es necesario que se puedan hacer los respectivos ajustes. Hay estudiantes que sí alcancé a retroalimentar y hay otros estudiantes que no alcancé a retroalimentar. ¿Listo? Bueno, ahora sí, vamos a empezar en este momento con el proceso. Ustedes pueden ver si se está grabando se está haciendo la grabación. ¿Me confirma? Qué pena con ustedes, muchachos. Sí, profe. Bueno, vale, listo. Entonces empecemos. Tenemos mucha cosa por hacer hoy. Vamos a ver qué nos rinda el tiempo. Listo, entonces en esta fase vamos a, digamos que durante todo el curso estamos haciendo los pinitos para modelar, ¿sí? Pero estamos haciendo todo el proceso de modelado en la fase del análisis, ¿listo? Resulta que también en la fase de diseño se hace el modelado. Entonces, para nosotros realizar el modelado utilizamos diferentes estrategias. Aquí les voy a explicar básicamente lo que es hacer el modelado orientado a objetos, ¿sí? O sea, hacer un análisis orientado a objetos. Aquí no les voy a explicar ni qué es una clase, ni qué es un objeto, ni nada. Para eso les voy a enviar un video donde les voy a explicar toda esa información. ¿Por qué? Porque si me pongo a explicarles eso, nos demoramos todavía aún más. Entonces, lo que voy a hacer es un video porque he observado que cuando estoy haciendo la calificación, allí yo me doy cuenta, cuando estoy haciendo la revisión, yo ahí me doy cuenta cuando un estudiante realmente ha leído la información que se les ha suministrado y cuando han revisado al menos la presentación de la webconferencia. Sí, allí yo me doy cuenta porque realmente uno se da cuenta en los aportes. Entonces es importante y les pido el grande favor que si ustedes no alcanzan a ver el video porque se aburren, eso yo se los entiendo, pero al menos les pido que saquen un ratico, un momento para revisar la bibliografía, al menos las OBIs. En las OBIs les estoy dejando teoría y les estoy dejando ejemplos, ¿sí? Para que ustedes puedan trabajar, porque la idea es que uno les diga, bueno, vamos a que estos son así, 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 es un requerimiento, pero chévere es cuando le colocan a uno ejemplos, porque uno así se puede guiar para hacer, digamos así, como las actividades y entender un poquito más. Entonces, en esas OBIs, por lo menos la de la unidad 2, se les realizó, ahí había muchos ejemplos de cada uno de los tipos de requerimientos que existen. ¿Listo? Entonces, les pido el favor, le puedan dar una revisadita a las OBIs. Son resúmenes cortos, no son tan largos, donde está la información que necesitan. Y para esta unidad 3 sí les pido que aquellas personas que no alcanzan a entrar, al menos revisen la presentación y unos videos que les voy a dejar. ¿Listo? Bueno, entonces, ya sin más preámbulos, entonces vamos a empezar con la parte teórica, ¿listo? Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta webconferencia? Entonces, el objetivo que necesitamos que se trace y que se cumpla es que ustedes puedan entender los conceptos básicos de modelado y al menos de UML, lo que tienen que ver con los casos de uso y los diagramas de casos de uso, ¿sí? Identificar los casos de uso y los tipos de relaciones que se dan en los diagramas de casos de uso. O sea, se dan, no, que se pueden visualizar, ¿sí? Pero cuando nosotros detallamos los casos de uso, allí en el detalle de los casos de uso, o sea, cuando hacemos la parte textual, el formato, allí igual se tiene que ver reflejado
los tipos de relaciones que puede tener o no un caso de uso y si tiene una o varios tipos de relaciones, ¿sí? Y lo importante es aprender a documentar bien un caso de uso. ¿Y por qué? Porque los casos de uso tienen varias partes que debemos saber registrar, ¿sí? Para más adelante hacer el seguimiento. Digamos que eso va a tener un impacto importante al momento de terminar de realizar el análisis y que va a ser como un insumo de entrada para la parte del diseño. ¿Listo? Uno de los insumos de entrada. Listo. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo principal en la fase del análisis y en la fase del diseño es que se centra en los modelos, ¿sí? ¿Esto qué me va a permitir? Pues me va a permitir tener una idea, ¿sí? General de qué es lo que se necesita que funcione en el sistema que nosotros vamos a desarrollar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si llevamos este tema a los modelos, por ejemplo, cuando se va a hacer un avión, un carro, ¿sí? Ellos generalmente todo eso lo hacen basado en modelos. Y con esos modelos luego ya lo llevan a la aplicación o al análisis, al diseño y finalmente la posterior elaboración y pruebas de ese tipo de procesos que se estén haciendo para un avión, para un edificio, ¿ya? Entonces, es importante que entendamos qué es un modelo. Mire, un modelo me va a permitir representar algo. En este caso, para nosotros nos va a permitir representar lo que nosotros necesitamos que se realice en el sistema de información, ¿sí? Es importante que tengan en cuenta que un modelo es una abstracción, ya que me va a permitir simplificar y recoger deliberadamente las características más destacadas, ¿sí? En el modelo, algo importante es que el modelo no es una representación alternativa del sistema. Ojo con eso, ¿sí? Para eso existen otros diagramas, otra forma de detallar un proceso. Acuerden que nosotros partimos de un proceso que vamos a automatizar, pero ese proceso puede llegar a determinarse que ciertas actividades de ese proceso se automaticen, otras no se automaticen o se utilicen con otro tipo de herramientas. ¿Listo? Entonces, por eso es que hablamos de que es una abstracción, ¿sí? El modelo como tal me va a permitir es modelar específicamente como la funcionalidad que nosotros vamos a desarrollar en el sistema de información, más no todo el proceso que va a soportar o que va a ayudar en parte o en todo a un proceso de una organización. ¿Listo? Entonces, de esta manera es una representación, de manera ideal, una representación de un sistema debe mantener toda la información sobre la entidad que se va a representar. ¿Listo? Ay, verdad que este funciona así. Entonces, de acuerdo a lo que lo que dice Somerville, dice que los modelos nos ayudan a representar perspectivas, ¿sí? Entonces, pilas que en el desarrollo de sistemas de información, cuando nosotros vamos a modelar, debemos modelar desde diferentes perspectivas, desde una perspectiva externa, que esa me va a permitir entender el contexto o el entorno del sistema como tal, desde una perspectiva de la interacción, o sea, cómo el sistema va a interactuar con otros sistemas, cómo va a interactuar con su entorno o cómo va a interactuar entre otros componentes del sistema. Recuerden que nosotros muchas veces tenemos que entrar a determinar si nosotros vamos a modelar un sistema nuevo, pero ese sistema se tiene que comunicar con otras entidades. ¿Cómo va a ser la interacción o cómo va a ser la comunicación entre esos sistemas? Eso lo tenemos que modelar, ¿sí? Detallarlo, entenderlo, ¿ya? Desde una perspectiva estructural. ¿Por qué? Porque aquí, dentro de la perspectiva estructural, nosotros vamos a identificar los datos que debemos procesar en el sistema de información. ¿Listo? Y desde una perspectiva del comportamiento,
aquí es desde el comportamiento dinámico del sistema y cómo es su respuesta ante ciertos eventos. Entonces, si hacemos algo, digamos que en la unidad 2, en parte, cuando indagamos, cuando empezamos a identificar todos esos requerimientos, nosotros en cierta forma, yo algo les decía cuando hacía las retroalimentaciones y siempre les decía pilas, que siempre debemos preguntar por los flujos, por la información, quiénes hacen, qué hace la persona que maneja ese proceso, quiénes van a modificar, quiénes van a eliminar, si va a eliminar, qué validaciones se deben realizar cuando se vaya a hacer una eliminación de un registro, entender los flujos de trabajo, ¿sí? Y en parte les escribí algo en el foro, ¿listo? Entonces mire que aquí se va a ver eso reflejado, ¿listo? Entonces, el modelo, ¿sí? Me ayuda básicamente a comprender algo, ¿sí? Por eso, digamos que esos son como una forma para crear un motivo para crear un modelo. Uno de los motivos es que me va a ayudar a comprender lo que necesito entender, en este caso, para el módulo de clientes, nos va a ayudar a entender cuál es la dinámica, la forma, cómo se trabaja, se va a trabajar en ese módulo de clientes o en el módulo de cotizaciones o en el módulo de hojas de vida, ¿sí? Y aparte de eso, resulta que con esos modelos nosotros podemos proyectar o anticipar la estructura o el funcionamiento de algo, ¿sí? Entonces, eso es como, digamos así, que nos ayuda a revisar pues toda esa información. Entonces, nos ayuda a comprenderlo y nos ayuda a estructurarlo, ¿sí? Entonces, para nuestro caso, nosotros vamos a trabajar con el lenguaje de modelado unificado, que es lo que llamamos UML, ¿sí? Que por excelencia se ha convertido en un lenguaje estándar para modelar, para hacer modelado orientado a objetos, ¿sí? Listo. Entonces, en cuanto al modelado de sistemas, nosotros podemos decir que es el proceso para desarrollar modelos abstractos de un sistema, ¿sí? Recuerde que nosotros estamos modelando algo intangible, ¿cierto? No es lo mismo hacer, entre comillas, un modelo de un avión, de un edificio, ¿sí? No sé, de la ropa, porque cuando se va a modelar, cuando se va a diseñar algo de ropa, hay que mirar que la talla, que la forma, que como los colores, bueno, todo ese tipo de cosas, ¿sí? No es lo mismo modelar eso a realizar un modelamiento de algo que es intangible, que es lo que nosotros hacemos, modelos de software, ¿cierto? Entonces, esos son el proceso para desarrollar modelos de software de un sistema donde cada modelo representa una visión o una perspectiva diferente de dicho sistema, ¿cierto? Entonces, y nosotros utilizamos dentro del modelado, utilizamos hacemos mucho uso de la notación gráfica, ¿sí? Como por ejemplo, todos los diagramas que nosotros utilizamos en UML, ¿sí? Que el diagrama de clases, el diagrama de objetos, el diagrama de secuencias, el diagrama de casos de uso. Pero mire que cada uno de esos diagramas tienen un objetivo, ¿cierto? Y una perspectiva desde la que se va a revisar o validar o diseñar, digámoslo así, el sistema, ¿cierto? Y cada uno de ellos tiene pues una función. Entonces, por eso se dice que donde cada modelo que representa, va a representar una visión o una perspectiva del sistema, ¿cierto? Entonces, ojo que obviamente no solo existen para diagramar modelo, el UML, ¿sí? Que es un modelo gráfico. También existen otros sistemas de información que van a necesitar unos modelos matemáticos. Y esos modelos matemáticos es lo que nosotros llamamos los modelos formales. Pero entonces aquí nos vamos a enfocar en el modelo gráfico, ¿listo? Entonces, los modelos se usan durante el proceso de análisis para ayudar a qué? A derivar los requerimientos de un sistema, ¿cierto? Entonces, generalmente uno dice, se requiere que el sistema realice la creación de un usuario, ¿cierto?
Ah, pero venga, entonces detallemos ahora un poquito más eso. Listo, ya sabemos que necesitamos crear un usuario. Venga, entonces, ¿cuáles son las validaciones? ¿Cuáles son los datos? ¿Cuáles son los mensajes que deben de salir? Entonces, estos modelos me van a ayudar durante el proceso de análisis a ayudar a derivar los requerimientos del sistema y esos modelos también, pero en el proceso de diseño me van a ayudar a describir el sistema que se deberá implementar, o sea, que la arquitectura, ¿sí? Ya el cómo lo vamos a desarrollar, pero resulta que también estos modelos me ayudan en el proceso de la implementación. ¿Por qué? Porque me ayudan con el tema de lo que tiene que ver con todo el tema de la documentación. ¿De qué? De la parte de la estructura de los datos y de la operación del sistema. Entonces, mire que durante el proceso del desarrollo del producto de software, nosotros podemos valernos, ¿sí?, de estos tipos de modelos gráficos o el modelo que vayamos a utilizar para que nos ayuden en cada una de las fases, ¿sí?, que les mencioné. Bueno, que en sí ya un poquito ya más al detalle, el modelado de objetos, entonces como tú lo dices, vamos a hacer, es una forma tradicional de representar el conocimiento, donde tanto el dominio del problema, ¿sí?, como su solución se pueden modelar usando objetos y desde diferentes perspectivas, ¿sí? Entonces, hacemos uso de los objetos y entender que esos objetos tienen unas características y que tienen un comportamiento y que entre sí ellos se comunican y entre ellos se realizan operaciones, ¿cierto? Es entenderlo desde esa perspectiva, desde la perspectiva de los objetos y cómo se relacionan con otros objetos y con su entorno. Entonces, en el modelado de objetos, este punto lo saqué y hago referencia a los autores, ¿sí? Ellos explican porque es importante que cuando nosotros vamos a modelar, ¿sí? Todo el tema del sistema de información, nosotros vamos a modelar lo que yo le decía ahora, lo puntual del sistema, lo que vamos a desarrollar en ese sistema. No quiere decir que vamos a trasladar el mundo real al programa que nosotros vamos a desarrollar. Eso es importante que lo tengan claro, ¿sí? Porque es con esto que no se quiere decir que el mundo real se compone de los objetos incluidos en nuestro modelo, ojo, pero sí se puede modelar el dominio como si estuviera compuesto por ellos, ¿sí? Entonces, yo no voy a modelar cosas que se dan en el mundo real. ¿Yo qué modelaría frente al tema de la creación de los clientes? Pues los datos que necesito, o sea, que la secretaria se va a sentar y va a registrar una información y que esa información se necesita guardar y luego se va a administrar, ¿cierto? Ya lo puntual de lo que nosotros vamos a diseñar o lo que nosotros estamos analizando, ¿sí? En el tema que estemos trabajando, ¿ya? Entonces, de acuerdo con lo anterior, el autor Kut y Daniels dicen que existe una distinción, entonces es importante que nosotros distingamos entre los modelos de dominio, que son los modelos, ¿sí?, que se dan en el mundo real, con los modelos de especificación. ¿Y cuáles son esos modelos de especificación? Pues los modelos que nosotros desarrollamos para el sistema de información o el software que vayamos a desarrollar, ¿sí? Dice que aunque como se indica, estos autores dentro del software habrá un modelo que imita ciertas cosas del mundo real, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a implementar ciertas cosas de lo que se da en el mundo real, en el software, ¿sí? Ciertas cosas, no lo vamos a hacer todo. El sistema no va a pensar por la persona como tal, ¿sí? Sino que en este momento, llevándolo a lo que estamos haciendo, en los temas que estamos trabajando, ¿sí? Del caso de la agencia de modelaje, nosotros vamos a tomar ciertas cosas de lo que manualmente hace, por ejemplo, una secretaria, y el sistema lo que va a hacer es ayudarle con ese proceso. Lo va a automatizar para mejorarle el proceso, que sea más rápido,
que se pierda, que la información no se vaya a perder, por lo que analizamos anteriormente, ¿sí? Entonces, cuando nosotros modelamos el mundo real, se usarán los conceptos de objetos como los tipos de objetos que en sí serían las clases, ¿cierto? Más adelante serían las clases. Y los eventos, entonces, por ejemplo, si yo tomo una calculadora y qué hago con esa calculadora, ¿sí? Mientras que modelar para el software, allí nosotros vamos a usar los objetos y cómo esos objetos entre sí se van a comunicar, ¿cierto? Entonces los objetos en el mundo real representan las cosas y los eventos modelan los hechos, ¿listo? Pero los objetos que se modelan en el sistema o en el software van a hacer referencia a la estructura de los datos, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tener el objeto cliente, ¿cierto? Entonces en ese objeto cliente vamos a tener concentrada, o lo que dice allí, encapsulada, la información o los datos con sus estructuras de lo que es el cliente, ¿sí? Y lo que el objeto cliente se puede hacer con el objeto cliente, que se puede crear un cliente, que se puede modificar un cliente, que se puede listar un cliente, que se puede, ¿sí? Y sus operaciones, que serían el comportamiento, ¿verdad? Pero donde los mensajes son las que hacen las invocaciones a estas operaciones, ¿ya? Entonces, básicamente eso es la forma como se observan o cómo se manejan los objetos dentro del sistema. Entonces, un modelo de objetos consistirá en un conjunto de clases y de asociaciones, ¿cierto? Esas asociaciones entre clases me van a indicar que un objeto puede usar otro objeto, ¿sí? De una clase de la clase con la que se comunica a través de esa asociación mediante el envío de mensajes. Entonces, este punto, para revisarlo de manera más detallada, vamos a hacer unas cipas donde vamos a hablar de todo esto. Y vamos a hacer ejemplitos de qué es de un diagrama de clases, ¿sí? De un diagrama de objetos, de un diagrama de secuencias, ¿ya? Dice, a continuación se identifican algunos tipos de modelos de sistemas que pueden desarrollarse. Dice, mire, aparte del modelado de objetos, hay otros modelos, ¿sí? Que tenemos que tener en cuenta, ¿cierto? Entonces, estos son los modelos de contexto, el modelo de contexto, aquí nosotros vamos a definir como las fronteras del sistema, o sea, como el alcance. Vamos a decir, hasta aquí vamos a llegar, ¿cierto? Es decir, que se va a definir aquí las funcionalidades o la funcionalidad, ¿cierto? Que se va a incluir en el sistema. Entonces, digamos que entre comillas nosotros tenemos unos contextos, ¿cierto? Que son 5 temas que vamos a incluir en el desarrollo que vamos a analizar, ¿cierto? Que son los clientes, las cotizaciones, el proceso de de los eventos, casting, se me olvidó el otro, muchachos, el de las hojas de vida y no me acuerdo más. Qué pena. Entonces, es entender eso, ¿cierto? Entonces, siempre cuando vayamos a modelar tenemos que definir cuáles son esas funcionalidades que nosotros vamos a incluir dentro del sistema. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros, recuerden que el hacer un software requiere, lo que yo les decía, requiere dinero, requiere tiempo, o sea, recursos, ¿cierto? Y esos recursos tienen un límite. Entonces, es importante determinar los tiempos, determinar qué se va a hacer por el tema, básicamente por el tema de los costos, ¿ya? Los modelos de interacción, aquí es importante que tengamos en cuenta algo, ¿sí? Todos los sistemas incluyen interacciones de algún tipo, ¿cierto? Inclusive nosotros en la vida real siempre estamos en constante interacción con otras personas, ¿verdad? Entonces, en el software, este modelo nos va a permitir cómo el sistema va a interactuar con los diferentes usuarios que lo van a usar, ¿cierto? Digamos así, nuestros usuarios finales, ¿cierto? Esos actores indirectos y directos de los que hablamos en la unidad, en la unidad 1, ¿sí? Pero también implica las entradas y las salidas del usuario, o sea, qué entradas y qué salidas
Ellos van, ¿qué van a ingresar? Y ellos qué van a recibir, ¿cierto? Y las interacciones entre el sistema nuevo con otros sistemas que pueden llegar a existir, que existan en ese momento, o interacciones entre componentes del sistema. Entonces es aquí mirar cómo se comunica nuevamente en el sistema con los usuarios, el sistema con otros sistemas externos o el sistema con componentes dentro del mismo sistema. ¿Listo? Dentro del modelado del modelo de interacción, aquí existen dos enfoques relacionados, ¿cierto? Entonces, en este modelo hacemos uso de, digamos así, de dos herramientas, ¿sí? Que utilizamos, que sería los casos de uso y por ende el diagrama de casos de uso, ¿cierto? Y los diagramas de secuencia. Entonces, en el caso de uso, pues obviamente aquí vamos a modelar cómo interactúan el sistema y los actores y pues allí hago claridad entre usuarios u otros sistemas u otros componentes, ¿sí? Y el diagrama de secuencia que me va a permitir cómo se hacen las interacciones entre los actores, ¿sí? Y los objetos de un sistema, ¿ya? Aunque también se pueden incluir agentes externos. Entonces, cómo las personas que van a usar el sistema, ¿sí? Van a interactuar con objetos del sistema. Entonces, el otro modelo que tenemos son el modelo, lo que tiene que ver con los modelos estructurales. En estos modelos estructurales muestran la organización del sistema, ¿sí? Entonces, básicamente en estos modelos estructurales vamos a hacer modelos estáticos, ¿sí? O sea, en UML hay modelos dinámicos y hay modelos estáticos. Dentro de los modelos estáticos vamos a mostrar la estructura del diseño del sistema, ¿cierto? O modelos dinámicos que revelan la organización del sistema cuando se ejecuta. Pero básicamente vamos a modelar los modelos estáticos. Entonces, ¿cuál es la estructura del diseño del sistema? Estos modelos estructurales nos permiten, de un sistema se crean cuando se discute y se diseña la arquitectura del sistema, ¿cierto? Entonces, aquí nosotros vamos a trabajar como tal con los diagramas de clases para modelar la estructura estática de las clases, ¿cierto? De los objetos en el sistema de software. Entonces, aquí en estos modelos estructurales, básicamente vamos a trabajar con los diagramas de clases, las clases y los objetos. ¿Listo? Dentro de los modelos de comportamiento, en estos modelos, aquí vamos a trabajar con toda la parte dinámica, ¿cierto? Los modelos dinámicos del sistema conforme se van ejecutando. Entonces, en estos modelos se muestran lo que sucede o lo que se supone que pueda suceder cuando el sistema o el software responde ante un estímulo de su entorno. Entonces, estos estímulos son los datos que se producen por el sistema y los eventos que se activan el procesamiento del sistema. Por favor, ¿pueden apagar los micrófonos? Listo. Entonces, la ingeniería, y hay otro que es que tiene que ver con la ingeniería dirigida por modelos, pues en este punto ya es un enfoque de desarrollo por modelos. Este es un tema bastante interesante y bien especial, pues aquí no lo vamos a detallar, ¿sí? Pero este tiene sus raíces en lo que se llama, lo que es la arquitectura dirigida por modelos. Este tema es muy bonito, pero tiene pues su nivel de complejidad, ¿sí? Y fue propuesta por la OMG como un nuevo paradigma de desarrollo de software. Este punto lo vi en la maestría y duro, me pareció bastante duro hacer este tipo de modelamiento, ¿sí? Listo. Dentro del modelado de objetos es importante que tengan en cuenta en términos generales, muchachos, ¿sí?
Siempre tengan en cuenta eso, que en términos generales, cuando nosotros aplicamos los procesos para hacer el análisis orientado a objetos, nosotros los ingenieros debemos ejecutar unas etapas que son genéricas. Yo no quiero decir que estas etapas son las que son, no, por eso se habla de unas etapas genéricas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos a modelar, a hacer el análisis, siempre debemos empezar por obtener los requerimientos del cliente para el sistema, ¿sí? Debemos, ya eso lo hicimos en la unidad 1 y en la unidad 2, ¿sí? Ahora en esta fase nosotros tenemos que identificar los escenarios o los casos de uso. Recuerden que los casos de uso como tal nos permiten identificar de forma textual y en un lenguaje simple lo que se espera que haga el usuario y el sistema. Si ante un evento, como si se activa un evento, cómo va a reaccionar el sistema, cómo va a reaccionar el usuario. ¿Sí? Allí en eso debemos empezar a identificar los atributos y las operaciones. ¿Qué serían los atributos, muchachos? Pues los atributos serían como los datos que nosotros necesitamos, ¿cierto? ¿Alguien tiene abierto, por favor, el micrófono? Por favor, lo apaga. Y otro punto es definir las estructuras y las jerarquías que organizan las clases, ¿sí? Debemos construir el modelo objeto-relación y el modelo objeto-comportamiento, que eso fue lo que hablamos ahora, lo que les estaba explicando ahora, ¿sí? Cómo son los diagramas de casos de uso y los diagramas de clases, ¿sí? Y debemos revisar el modelo del análisis orientado a objetos con relación a los casos de uso y los escenarios, ¿sí? Miren, muchachos, que en algo que se llama la ingeniería del software, en cada una de las fases nosotros debemos ir haciendo, nosotros debemos ir identificando, levantando toda esta información, pero nosotros debemos garantizar, bueno, garantizar no es una palabra ambigua, debemos tener los mecanismos necesarios para que el producto que nosotros estamos desarrollando sea un producto de calidad, sea un buen producto, ¿cierto? Y que cumpla con las especificaciones, las necesidades del cliente, ¿ya? Entonces, siempre debemos estar revisando constantemente esos y garantizando que lo que nosotros estamos analizando, digamos así, que los productos, cuando nosotros terminamos de hacer el análisis, nosotros necesitamos tener bien definido varias cosas, ¿sí? Que estén bien definidos los casos de uso, que los requerimientos, la información y los datos, el modelado de los datos para luego poder hacer el diseño de la base de datos, el prototipo que nos puede ayudar en la fase de diseño para hacer las GUI, ¿cierto? Que todos esos productos de trabajo que van a servir como punto de entrada o de partida para la fase del diseño. Entonces, cuando nosotros entreguemos esa información debe estar bien, ya debe estar validada, debe estar verificada, ¿ya? Porque si en esta fase nosotros nos equivocamos, el costo en la medida en que ese fallo vaya en cada una de las fases va a ser mayor, porque resulta que va a ser un reproceso de las fases donde ha ido adelantando hasta nuevamente la fase de análisis, o sea que lo que se hizo en diseño se puede llegar a perder. Si se detecta el error en la fase de desarrollo, pues se va a perder porque vamos a tener que volver a empezar nuevamente para volver a revisar si ese error tenga un impacto alto en la arquitectura o en lo que nosotros hayamos definido en la etapa de diseño y en el peor de los casos, que lo que hayamos desarrollado, todo eso se pierda y tengamos que volver a empezar el desarrollo de cero. ¿Sí? Entonces, por eso debemos estar revisando constantemente esos requerimientos, esos casos de uso, ¿cierto? Que lo que nosotros estamos definiendo en estos casos de uso se vea reflejado en todos esos productos de trabajo que nosotros estamos entregando. Entonces, ya vamos aquí a mirar algo. Ay, vamos a ver el siguiente. Listo. Entonces, en el UML quise colocarles algo, ¿sí?
Esto ya en cierta forma se los había dicho anteriormente, pero es importante que tengan en cuenta que en UML un sistema viene representado por 5 vistas, ¿sí? La que habíamos visto allá de los modelos. Mire, por ejemplo, está la vista de usuario, entonces lo que representa el sistema. O sea, ¿qué hace el sistema desde el punto de vista de los usuarios? ¿Qué necesita el usuario? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ellos lo ven? ¿Cierto? Y aquí se usa el caso de uso para modelar esta vista. ¿Sí? Cuando vayamos a hablar de la vista estructural, aquí nosotros vamos a hablar de los datos que se necesitan, cómo y la funcionalidad de esos datos que se van a implementar en el sistema. Y aquí, obviamente, ¿qué vamos a necesitar para estructurar los datos? Pues primero que todo es una estructura estática, ¿cierto? Y esos datos, la característica de esos datos, las operaciones de esa información, esos datos, los vamos a modelar ¿en qué? En las clases, en los objetos y en las relaciones, ¿ya? Que hay entre esas clases. En el del comportamiento, obviamente aquí vamos a hablar, o digamos así, la vista del comportamiento es, como lo dice, es cómo se va a comportar el sistema, ¿cierto? Este sería un modelado dinámico y aquí mostraría las interacciones o las colaboraciones entre diversos elementos estructurales, o sea, entre los elementos que hemos definido aquí en la vista estructural. Por ejemplo, ustedes ven que si uno hace un diagrama de clases y tú vas a utilizar otros diagramas, tú en cada diagrama no vas a crear nuevas clases ni nuevos objetos. Tenemos que hacer uso, ¿cierto?, de los objetos que definimos aquí en la parte estructural para luego coger, mirar cómo en eso que definimos como dinámico, cómo eso va, cuál es el comportamiento que van a tener esas clases. ¿Cómo se van a comunicar? ¿Cómo se van a enviar los mensajes entre esas clases? ¿Listo? Entonces, por eso habla de que muestra las interacciones o colaboraciones entre los diversos elementos estructurales. ¿Listo? Cuando hablamos de la vista de implementación, ¿sí? Aquí se hace la representación de cómo van a ser implementados, o sea, ya cómo lo vamos a implementar, todos esos aspectos estructurales y de comportamiento. O sea, aquí en la implementación recogemos, ¿sí? Recogemos estos dos puntos, la parte estructural y la parte del comportamiento y la representamos. ¿Listo? Y en cuanto a la vista del entorno, ahora sí es ya ellas cómo funcionan en el entorno donde la pongamos a trabajar, ¿sí? Entonces, todas ellas, o sea, todas ellas dependen las unas de las otras, ¿sí? Entonces, empezamos desde el producto, los actores, hasta los datos, la funcionalidad, cómo la representamos, cómo es el comportamiento, cómo la vamos a implementar y cómo va a funcionar en el entorno, en el entorno, ¿sí? Donde va a funcionar. Entonces, el proceso orientado a objetos empieza con la comprensión de la manera en la que se usará el sistema, ¿cierto? Entonces, aquí debemos entender cómo se usa el sistema. Cómo las personas que van, las personas o los usuarios finales o los usuarios, cómo van a usar el sistema. Ellas, cómo van a interactuar con las personas. Cómo puede llegar a interactuar con otros sistemas y aún nuestro sistema, cómo puede llegar a interactuar con hardware, ¿sí? Aquí dice con máquinas, pero cómo puede... Chicos, por favor, apaguen el micrófono, que es que no puedo así hablar bien. Entonces, una vez se defina el escenario, se comienza a realizar el modelado del sistema. Digamos que nosotros ya tenemos como sin querer queriendo con la identificación de los requerimientos el insumo para empezar a crear nuestros escenarios. ¿Sí? Listo. Ahorita les voy a hablar, como estamos hablando aquí de escenarios, vamos a mirar cómo se hace ese proceso de interacción. Para eso nosotros nos apoyamos, ¿cierto?, de los casos de uso y los diagramas de casos de uso, ¿sí? La combinación entre el diagrama y el detalle textual del caso de uso, ¿cierto?, es lo que nosotros llamamos un modelo
¿sí? Un modelo de casos de uso. ¿Por qué es un modelo de casos de uso? El modelo de casos de uso se compone de la forma como yo represento los diagramas y cómo vengo y detallo cada uno de estos casos de uso. O sea, hago el detalle, ¿sí? Eso es lo que nosotros definimos como un modelo de casos de uso. Entonces, ahorita voy a hablar inicialmente del diagrama, ¿cierto? Entonces, el diagrama es como nuestra parte gráfica. El caso de uso de nuestra parte textual. Vamos a hablar un poquito de estos elementos que se encuentran dentro del diagrama del caso de uso, ¿sí? Entonces, un diagrama de caso de uso representa como un cliente o un actor, ¿cierto? Opera con el sistema que estamos desarrollando, además de la forma, tipo y orden en cómo los elementos interactúan. Entonces, ¿qué datos o qué elementos tiene el diagrama? Entonces tenemos los actores, ¿sí? Esos actores son representados de esta forma, como una personita. Tenemos nuestros casos de uso. Recuerden que los casos de uso siempre van a ser representados según la sintaxis, ¿cierto? Dada por el lenguaje de modelado unificado, siempre va a ser un óvalo. Por favor, no me van a entregar cuadrados, se lo digo porque ya me han entregado cuadrados, son óvalos, ¿sí? ¿Se acuerdan que dijimos que nosotros teníamos aquí digamos así como el marco, la frontera? Entonces, decir, ¿qué vamos a hacer aquí? Por ejemplo, para ustedes, el diagrama inicial de ustedes, ¿cuál sería? Como administración, sistema, administración de clientes, ¿cierto? Sistema, administración de bajas de vida. Sistemas de eventos, sistemas de cotizaciones, ¿sí? Y lo ideal es allí identificar como los casos de uso y cómo estos casos de uso se van a relacionar con los usuarios y entre ellos mismos. ¿Listo? ¿Hasta aquí vamos bien? Muchas gracias. Listo, muchachos. Sí, profe. Tengo una consulta, profe. Sí, señor. Cuéntame. De acuerdo a la imagen que usted nos presenta en la diapositiva, ¿se podría decir que el actor entonces es alguien o algo que interactúa con el sistema, pero que es externo al sistema? Puede interactuar con otras personas, con otro sistema, ya sea interno o externo. Entonces, te digo aquí, tú ves aquí que dice cliente, pero aquí puede haber un icono de una base de datos. O puede haber como no sé, un icono que represente un sistema externo. Hay momentos que vamos a tener que representar eso. ¿Sí me entiendes? O un icono que tenga que ver con no sé, digo yo, una impresora. Dependiendo el caso. Entonces, ya les voy a mostrar. Aquí seguimos con esto, creo. Voy a explicarle qué es un actor. ¿Sí? Porque este actor es lo que nosotros podemos llegar aquí a poner aquí, como estos actores. Puede ser, él lo puso aquí como un restaurante, ¿sí? Aquí uno lo puede poner así y que diga un sistema, pero nosotros a veces, o lo puedes poner como como un icono de base. Yo lo ponía como un icono de base de datos, ¿sí? Eso también depende del programa que ustedes estén utilizando. Hay programas, pues, en los programas que yo trabajaba, cuando yo trabajaba en las empresas que tenían el programa licenciado, allí me permitía colocar aquí un iconito de una base de datos. ¿Sí? Si en un momento dado, en la herramienta que ustedes estén trabajando, eso no lo tengan, coloquen la persona, pero aquí abajito identifiquen si es el nombre del actor. Entonces, es una impresora, es un sistema externo, o pueden inclusive decirle, supongamos que ustedes manejen aquí un sistema que se llame Sigo. Entonces, ustedes les ponen software Sigo. ¿Sí?
Entonces, sí se puede utilizar este icono o lo que yo les digo. ¿Por qué? Porque un actor, ¿sí? Es una agrupación uniforme de qué. Ojo, recuerden, cuando estemos hablando de los casos de uso, vamos a hablar de personas cuando nos refiramos a un actor, ¿sí? De una persona o personas de un sistema o de una máquina, ¿cierto? Que va a interactuar con el sistema que nosotros estamos construyendo, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso que veíamos anteriormente, el cliente el cliente, un restaurante, un sensor de temperatura y el titular de la tarjeta de crédito. Entonces, son ejemplos de actores, ¿cierto? Es importante que ustedes diferencien y lo tengan claro, muchachos. Hay una diferencia entre un usuario y un actor, ¿cierto? ¿Por qué? El actor es una clase de rol, ¿cierto? Una cosa, el usuario, por ejemplo, ustedes tienen un usuario, ¿cierto? De estudiante, ¿cierto? Entonces, el usuario mío yo creo que la nomenclatura es igual para todos. Las primeras letras de nuestros nombres, nuestro primer apellido y la primera letra del segundo apellido, ¿cierto? Ese es mi usuario. Pero como usuario yo puedo ser ¿qué? Estudiante, ¿cierto? De la universidad, pero yo también puedo ser, yo soy docente, ¿cierto? Entonces es importante diferenciar que cada persona va a tener su usuario, pero resulta que una persona dentro del sistema puede tener de uno a varios roles. Aquí en el caso de uso, cuando nos referimos al actor, nos estamos refiriendo a esos roles. ¿Me entendieron, muchachos? Sí, señora. Profe, sí, señora, ahí le hago una consulta. Pues Sí, señor. a mí me ha funcionado tanto la materia porque en este momento en la empresa estamos cambiando el ERP y estamos cambiando nuestro software interno de la compañía. Pues ¿Están en este migrando? caso la materia me está cayendo perfectamente. Pilas que tienes que tener en cuenta requerimientos, temas de Estoy migración, ¿no? entendiendo muy bien porque estoy trabajando. Sí, nosotros ya vamos a migrar, si Dios quiere, a partir del 20. Ya llevan un año trabajando, dice la profe, los actores, revisando los requerimientos, cuál es el punto de vista que quieren a dónde quiere llegar con el sistema, cuáles son los objetivos y pues me ha ido muy bien y gracias a Dios pues la materia me cayó perfectamente. En el tiempo que era. Sí, cuando haces esos procesos de migración, muchachos, voy a hacer, gracias por lo que me acabas de decir, con quién estoy hablando, es que no veo aquí los nombres. Con Eduardo Avilán. Eduard, mira Eduard, y muchachos, les comento algo al respecto. Cuando nosotros aquí en el curso estamos haciendo un software a la medida y nuevo, ¿cierto? Pero miren muchachos que cuando uno va a hacer cambio de un sistema de información y a uno nuevo, uno tiene que tener en cuenta allí lo del sistema antiguo para mirar, digamos así como la bondad del sistema antiguo frente a las nuevo. Y cuando se están levantando los requerimientos, si va a haber procesos que tienen que ver con migración de información, tienen que tener en cuenta y solicitar ingenieros que conozcan la estructura de la base de datos y que empiece a trabajar o a entender cómo va a bajar esa información y luego esa información, cómo la van a migrar al nuevo sistema de información. Tienen que entrar a mirar si eso se da o si definitivamente les toca que entrar todo desde cero. Si hacen un apagón o dejan el sistema viejo funcionando o si pueden mirar cómo hacen un puente o una comunicación entre los dos sistemas de información. Mire que ahí tienen ustedes que entrar a analizar y a entender eso. ¿Por qué? Porque eso va a ser tiempo y si ustedes no tienen en cuenta esa necesidad
desde un principio, ya nosotros desde la parte técnica, nosotros como ingenieros, no tenemos en cuenta eso dentro del proyecto, dentro de los tiempos, porque se puede necesitar de una o varias personas solamente para esa migración, a otros para levantar los requerimientos, a otros para hacer todo el tema de cómo vamos a subir la información, cómo vamos a alimentar los maestros. Sí, los maestros es lo que yo llamo como las tablas, esas tablas de esa información que no cambia mucho. Por ejemplo, como el tipo de identificación, las ciudades, los departamentos. ¿Sí me entienden? A eso es lo que yo les llamo los maestros. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de clientes, ¿qué tendríamos? Pues los clientes, por ejemplo, ¿qué maestros nosotros vamos a necesitar en los servicios que presta ¿cómo se llama? Que presta la agencia, ¿cierto? Ah, que ellos hacen eventos, que ellos hacen desfiles, que ellos hacen, no sé, que tienen actores, servicios de actores, ¿sí? Como ese tipo de información. Las ciudades, los tipos de identificación, los documentos, parametrizar, digamos así, una tabla maestra donde se parametricen los documentos que se solicitan, que se registren para soportar lo de las hojas de vida. Por ejemplo, un ejemplo más claro, por ejemplo, cuando ustedes se matriculan la primera vez en la universidad, ¿cierto? Ustedes les piden una cantidad de datos, ¿cierto? Pero al final, cuando ya terminan de registrar toda esa información e indican el programa donde se quieren matricular, los lleva a otra ventanita y en esa ventanita les saca como una grid, ¿sí? O una tablita, pues, donde ustedes donde el sistema les exige que ustedes que suban, ¿qué? El diploma, el acta, em, lo del IPFES, ¿ciertos? La cédula de ciudadanía y no me acuerdo qué más. Me parece que son esas 4 nomás. ¿Ya? Entonces, allí, eso es lo que yo llamo las salas maestras. Entonces, siempre que ustedes vayan, por eso siempre se habla de que se tengan en cuenta los actores, el sistema, si hay otros sistemas o si hay otros componentes. ¿Sí? Resulta que uno a veces, ustedes dirán, pero ¿qué es un componente? Ah, pues resulta que a veces uno hace software que se puede comunicar, que puede ayudar a comunicar entre dos sistemas de información. O un software ¿cierto? Esos son como, digamos así, partes de programas pequeños que se pueden adaptar en otros programas. Y que va a permitir que haya esa relación con esos dos programas. Creo que yo a ustedes la otra vez les expliqué algo que hacíamos en una empresa donde yo trabajé, ¿sí? Y que nosotros desarrollamos un componente que podía ser llamado desde diferentes lenguajes de programación y que soportaban un proceso, que era muy importante porque ese proceso alimentaba a varios programas, tanto la parte administrativa como la parte clínica. Entonces, aún eso, cuando se hagan esos componentes, mira que cuando uno, por eso es importante tener en cuenta, venga, preguntar, ¿existe otro sistema de información que necesita? ¿Cómo necesita que este sistema de información con el otro se comunique? Porque de allí puede salir la necesidad, cuando ya estemos haciendo el diseño, de decir, ah, bueno, ¿qué es lo mejor? ¿Hacemos un componente o simplemente le enviamos una información y los de allá son los que se encargan de realizar eso? ¿Sí? Entonces, mire que dependiendo de las necesidades del cliente, dependiendo del caso, esto puede llegarnos a impactar en tiempo, en costos y puede llegar a requerir personas que tengan un perfil especializado para hacer ese tipo de cosas. Hasta por estos requerimientos nos tienen que quedar tan bien hechos, muchachos, porque eso nos va a ayudar para nosotros determinar de ahí en adelante cómo necesitamos, qué tipo de personas necesitamos para hacer el desarrollo, que tengan ciertas capacidades, ciertos conocimientos. Por ejemplo, para las pruebas, si son de esas pruebas bien complicadas, bueno, pilas que vamos a necesitar, no sé, hay unas aplicaciones que eso uno le llaman robots de pruebas, vamos a necesitar hacer ese tipo de pruebas que son esas pruebas malucas. ¿Se acuerdan que yo les decía para los requerimientos no funcionales?
Entonces, todo, por eso, todas esas cosas se deben de tener en cuenta desde el análisis, porque si no las tenemos en cuenta en el análisis, eso va a tener un impacto fuerte en una actividad posterior. Y eso va a generar reprocesos. Y generalmente a nosotros los ingenieros de sistemas, cuando hay ese tipo de reprocesos, nos castigan, nos ponen a trabajar de más. Y no nos pagan esas horas, al contrario, nos dan el látigo. ¿Sí me hago entender? Entonces, ojo con esto. Es muy importante que tengan entonces siempre claro, todos los que van a ingresar al sistema de información van a tener asignado un usuario, pero ese usuario va a tener asignado unos roles y esos roles son los que le van a permitir indicar al sistema en qué puede trabajar y en qué no puede trabajar. ¿Listo? Listo. No todos los interesados en el sistema, ¿cierto? Los stakeholders son actores. Solo son actores aquellos que van a utilizar el sistema. Entonces, hay interesados en el sistema. Nosotros podemos determinar algo, ¿cierto? Nosotros podemos determinar un proveedor es un interesado del sistema, pero no necesariamente él puede llegar a utilizar el sistema. Eso ya lo determina, ya se determina si se ingresa o si no se registra como usuario. ¿Listo? Este puntico, yo sí les pido que, por favor, si no lo entienden y les da pena preguntarme, pues tranquilo, me preguntan por Skype y yo ya les explico, ya miro la forma de cómo ayudarles a que puedan entender. ¿Listo? Listo. Entonces, los casos de uso, chicos, por favor, esto es muy importante. El caso de uso siempre debe estar expresado desde el punto de vista del actor. Recuerden, el caso de uso me va a detallar la interacción entre el actor y el sistema. ¿Listo? Por eso siempre se debe expresar desde el punto de vista del actor. Ya vamos a ver un ejemplo. ¿Listo? Otro punto es que se documentan con texto informal. Mire, nosotros a ellos no les podemos colocar cosas técnicas horribles para ellos, ¿sí? Entonces, el Store Procedure lanzará un trigger, por Dios, no, esas cosas no se las vamos a decir al usuario. Ellos qué van a saber qué es un Store Procedure, o sea, un procedimiento almacenado, ¿cierto? O cosas técnicas que nosotros conocemos, nosotros acá, nosotros los ingenieros, como tal que sabemos es el tema, que ese es nuestro idioma, ¿cierto? Pero con ellos no, tenemos que tener un texto informal, ¿listo? Lo importante es que describen lo que hace el actor como lo que hace el sistema. Muchachos, siempre es lo que hace el actor y cómo reacciona el sistema. Lo que hace el actor y cómo reacciona el sistema. ¿Listo? Siempre, siempre. ¿Ya? Entonces, recuerde que aquí está el énfasis de la descripción de este escenario está puesto en la forma como ellos interactúan. ¿Listo? Siempre debe ser iniciado por un único actor. No necesariamente siempre va a ser iniciado por un actor que sea una persona. Un caso de uso lo puede activar un sistema, lo puede activar una impresora, o lo puede activar una persona, o lo puede activar un componente. ¿Listo? Acuérdense siempre esto, lo que puede ser el actor, ¿sí? Personas, cosas, ya otros sistemas. ¿Listo? Y Profe, están, qué pena, señor, sí señor, cuéntame. es lo que llaman o denominan un tal job. ¿Tal qué? Me corchó. Pues es que nosotros manejamos un sistema de información donde digamos que se libera un spool, pero lo libera otro programa. Pues en este caso se llama job, no sé si en todos casos será ya. Ah, sí. Entonces tú dices el sistema job, o bueno, como J o X, bueno, yo no sé cómo se escriba. Entonces, el sistema job dispara, ta, 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 ta. Entonces ya no es, el sistema captura la información que le envía el sistema JOS y la procesa y luego y se la envía, por decir algo, ¿sí?
el sistema yo toma la información y, ¿sí me entiendes? O sea, mira que ahí estamos haciendo la interacción entre ambos sistemas y ambos son sistemas, pero son actores. O sea, allí, ¿qué estamos haciendo en ese caso? ¿Qué haríamos en ese caso de uso? Estaríamos definiendo cómo lo que le entrega el uno y entonces con la información que le entrega el uno, ¿qué hace el otro? ¿Y qué le devuelve? Y entonces el otro, ¿qué le recibe? Y cuando le recibe, entonces el otro, ¿qué hace? ¿Sí me entiendes? Si Sí, quiere más señora. adelante, usted me dice qué es y yo le ayudo a revisar eso. ¿Listo? Muchas gracias, profe. Listo. Otro punto es que, bueno, es importante, obviamente, muchachos, mire, yo les voy a pedir otro favor, pilas, pilas, pilas. Cuando ustedes estén describiendo un caso de uso, ustedes deben describir una única funcionalidad. O sea, dentro de un caso de uso, por favor, no me digan, el caso de uso muestra la opción crear, modificar y eliminar. Si escoge uno, eliminar, haga eso. Si escoge dos, actualizar, haga eso. No, pilas, pilas. Cada caso de uso, debe haber un caso de uso para crear, un caso de uso para validar, un caso de uso para modificar, un caso de uso para eliminar. ¿Dónde vamos a mostrar esas interacciones? En el mismo caso de uso, más adelantico que les voy a explicar, ahí yo digo cuando hago llamados a otros casos de uso, ¿sí? Y dónde puedo mostrar cómo esos casos de uso se relacionan, cuál es la relación, si es una relación, también lo voy a explicar más adelantico, si es de extensión o si es de inclusión, pues en el diagrama lo vemos un poquito mejor. Visualmente lo vamos a entender más, pero cuando nosotros estamos describiendo el caso de uso, también lo vamos ahí a detallar eso. ¿Listo? Entonces, ojo, ojo, ojo. Cada caso de uso está determinado por una única funcionalidad. No describan diversas funcionalidades en un mismo caso de uso. No está bien. Acuérdese que es un escenario. ¿Sí? Entonces, vamos a describir el escenario. ¿Sí? De la creación de un usuario, pero entonces resulta que el escenario de la creación son los datos, si salen errores, si necesito validaciones, pero puntuales de la creación de un usuario. ¿Ya? O de la modificación, pues todo el escenario que se mueve y que se da solamente en el proceso de la modificación, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, ojo con esto. Entonces, cada actor y caso de uso deben tener un nombre único. ¿Sí? Yo no puedo tener 3 casos de uso de imprimir. No. Si yo voy a imprimir un recibo de pago, imprimir recibo de pago. Si voy a imprimir el reporte de clientes, imprimir reporte de clientes. Si voy a imprimir el reporte de las hojas de vida, imprimir hojas de vida. ¿Sí? Entonces, todos los casos de usos tienen un nombre único y un código único. Son únicos, ¿sí? Lo mismo que el actor. Yo no puedo tener actor 1, actor 2, actor 3, no. Secretarias. Ustedes, por ejemplo, en la agencia, ¿qué vamos a utilizar? La secretaria, los actores, los modelos, el gerente de ventas, por decir algo, ¿sí? Entonces, cada actor es único. Yo no puedo decir los gerentes, no, un momento. Todos los gerentes no pueden entrar a modificar los datos de cualquier gerencia, ¿no? Tiene que estar el gerente de costo, el gerente de financiero, el gerente de mercadeo, el gerente, ¿sí me hago entender? Cada gerente tiene que tener el nombre que le corresponde, porque yo no puedo decir los gerentes y que vaya y mire la parte financiera y que también miren la parte de recursos humanos, no, 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 no. Cada uno es único, ¿listo? Recuerde que estos actores van a identificar los roles, ¿listo? Entonces, una forma... Doctora, y el autor puede intervenir varias veces. ¿El qué, perdón? El actor puede intervenir varias veces. Por ejemplo, la secretaria puede intervenir varias veces. Ella puede intervenir en varias cosas. Sí, señor. Claro, puede intervenir en las hojas de vida. ¿Sabes dónde más puede intervenir ella? Ella puede llegar a intervenir en la creación de los clientes.
En la creación de, por decirte algo, cuando se hacen los eventos. Digamos que, supongamos que esta es una empresa pobre, ¿no? Entonces a ella le toca que hacer de todo un poquito. Pero lo ideal es que, cierto que en cada una de esas hubiera un auxiliar, pero como no es, me imagino que no debe ser así. Entonces hay personas que pueden llegar a intervenir en varios procesos. Pero no quiere decir que en todos los procesos haga de todo. ¿Listo? Ya puede intervenir en la creación de ciertas cosas y en la modificación de ciertas cosas, pero no necesariamente en ciertas consultas o en ejecutar ciertos procesos. ¿Ya? Entonces, por eso es que es importante que se pueda definir en los casos de uso el actor o los actores. Vea, y es más, en un caso de uso pueden intervenir hasta 2, 3 actores, ¿cierto? Puede llegar a pasar eso. Entonces intervengo, profe. Pues nosotros en